ahora entraríamos en el apartado de hasta ahora, pues bueno, ya tenemos un poco la idea, ¿no? Del pasado hasta ahora, ¿no? Y ahora sería un poco, pues, bueno, ¿y qué hacemos desde aquí, ¿no? A partir de aquí, hacia un poco mirando hacia el futuro, desde el presente, evidentemente. Yo creo que, no sé si tenéis algún tema en concreto que os gustaría empezar a hablar, vosotras dos, no sé si la persona nos oye. Y si no, bueno, lo que creo que ha quedado bastante claro es que, y que es un punto importante de este acto también, es la importancia que tiene la formación. O sea, que las oportunidades de formarse también sean asequibles, digamos, para las monjas, etc., ¿no? O sea, que el tema de la formación, creo que eso es muy importante porque tenemos que tener en cuenta que claro, como... Por ejemplo, en tibetano, el término mujer significa literalmente renacimiento inferior, ¿vale? Entonces, todo el tema de formación, culturalmente, antiguamente, era como que... O sea, que no vamos a dar oportunidades a quienes realmente tienen capacidad para llegar a despertar, que son los hombres. Entonces, siempre se ha apoyado muchísimo más la formación de monjes que de monjas, ¿no? Pero evidentemente esto está cambiando muchísimo y dentro del budismo tibetano, que es un poco lo que quizás conozco un poco más, hace poco, y es posible que en la escuela Gelupa, pues la formación académica sea posible también para las monjas, ¿no? Entonces, a partir de no hace mucho, unos pocos años, en todo caso, el maestro ya me rectificará, es posible ser Geshe-ma. Hasta ahora no hay Geshes, ahora son Geshe-mas también. Las mujeres pueden tener, es como un doctorado, digamos, ¿no? A nivel académico, tener los mismos grados, digamos, bueno, que los hombres, ¿no? En este caso, que los monjes. Entonces, esto ha sido un gran paso, pero que quisiera añadir, para que no seamos muy optimistas, que es normalmente como soy yo, como decía ella, ¿no? Que tenemos que tener cuidado en eso, porque, por ejemplo, hay unos vídeos de geshemas recién tituladas, por entendernos, que ellas mismas dicen: tenemos el título, estamos graduadas, estamos reconocidas, somos geshemas, pero cuando volvemos al monasterio, los que continúan enseñando, los que continúan estando delante sentados, son los geshes. Y las geshemas tienen tendencia a llevarnos otra vez a la cocina. Esto es, bueno, hay unos vídeos que corren, que es de declaraciones de estas primeras geshemas. Entonces, yo creo que ahí el tema de la formación es muy importante, pero a la vez no dejemos, ¿no? Tenemos que tener presente que hay esta tendencia, ¿vale? Que entorpece o impone obstáculos a que realmente pueda fluir esta parte. Entonces, no sé, se me ocurre pues sacar ese tema de la formación, porque tiene mucho que ver con lo que Bhikkhuni Arindama pues, nos está ofreciendo a partir de ahora, ¿no? Este tipo de formación también para formación avanzada para llegar a ser Bhikkhuni. O sea, el tema de la formación creo que puede ser importante. No sé si se os ocurre comentar algo y que Loma Lama Swandru también, si pudiera comentar algo, ya que he hablado yo de la tradición tibetana. En mi tradición, que es la tradición occidental, las mujeres, aparte de la ordenación de Bhikkhuni, que es algo que depende de hombres de Asia, de hombres de Asia, aquí en Occidente, las mujeres, por lo menos en mi monasterio, no tenemos ningún problema en cuanto a la formación. Y podemos hacer todos los estudios necesarios y podemos dar enseñanzas. Entonces, yo doy enseñanzas porque me han autorizado ello desde hace muchos años y doy enseñanzas a hombres y las monjas de mi monasterio estudian y tienen acceso a todos los estudios. Lo único que nos falta, o que a ellas les falta, es la ordenación de bhikkhunis. Pero por lo demás, en mi monasterio han hecho lamas, ¿no? En lugar de geshemas, en tradición Kagyu, no es tanto el estudio como la meditación y los retiros. Entonces, en San Yelin, que es mi monasterio, somos 3 lamas. Y ahora hay un lama masculino, pero somos más mujeres que hombres con título
y poder enseñar. Por tanto, yo no puedo hablar de problemas en cuanto a esto. Vale, o sea, de cara al futuro lo ves bien, pero tienes la suerte que en tu monasterio pues estas cosas funcionan, y en el centro de San Violín. Pero bueno, sí, es normal que hayan a veces obstáculos, no van a desaparecer en un día, pero ahí estamos. Serás un buen ejemplo de que esto es posible. No sé si se os ocurre. Yo quería comentar dos cosas. Igual, ¿cuál es la formación que el Buda sugería? Y luego, en concreto, ¿no?, para las bhikkhunis, ¿no? Yo creo que en la tradición Theravada, pues tradicionalmente se hace como varios pasos hasta ordenarse como bhikkhuni, entonces suelen ser 5 años normalmente. El primer año es de Anagarika, que es lo que ahora la persona que hay en el monasterio es, y tras un año se ordena como samaneri, que es como novicia, ¿no? Y luego tras 2 años está como bhikkhuni, ¿no? Y luego 2 años más, ¿no? Entonces son como 5 años de entrenamiento, de conocer más los textos, ¿no? Porque es algo esencial, o sea, conocer las enseñanzas directas, ¿no?, del Buda, ¿no?, que es lo que él decía, ¿no? Y una de las partes es el Vinaya que hablábamos antes, ¿no? Toda esa parte de código monástico para los bhikkhus, para las bhikkhunis, ¿no?, para los monásticos, ¿no? Pero lo que quería igual, y bueno, creo que a nivel de enseñanza en la tradición Theravada, lógicamente sigue habiendo más bhikkhus que bhikkhunis que están enseñando, pero hay muchas bhikkhunis que están enseñando, ¿no? Entonces creo que no hay, o sea, que cada vez se está extendiendo más, no hay problema, ¿no? Pero sí que quería como volver un poco a qué es lo que el Buda creía que era más importante en cuanto a la formación de monásticas y de monásticos también, ¿no? Y algunos hemos estado estos últimos meses estudiando un sutta, un discurso del Buda, que era el Potthapada Sutta, ¿no? Y este sutta, este discurso del Buda, ¿no?, acababa como muchos otros, ¿no? Y acababa diciendo qué es lo que el Buda consideraba que era un monje o una monja, ¿no? Y él decía, porque había en este texto, os voy a leer un trocito de este texto, ¿no? Había una persona que tras oír el discurso del Buda, ¿no?, decía que el Buda era como alguien que había levantado lo que se había derrumbado, era alguien que ha traído como una luz a un lugar oscuro, era alguien que ha expuesto el Dhamma de una forma tan impresionante que hace que yo quiera tomar refugio en el Buda, en el Dhamma, en la Sangha, ¿no? Entonces añade, por favor, le dice al Buda, permitidme emprender la vida sin hogar de la mano del venerable, ¿no? Y en ese momento, pues el Buda, antes no era tan complicado como ahora, lo ordenaba mucho más fácil, simplemente le decía, ven, bhikkhu, ¿no? Y entonces ya lo llamaba bhikkhu, ¿no? Pero me parecía interesante, ¿no?, que hacía como ese énfasis, ¿no? Antes hablaba Silvia, ¿no?, de los hijos y los nietos, y me sentí identificado porque yo también tengo un hijo y una hija, un nieto y una nieta, con lo cual estamos ahí igual. Pero sí que es interesante que cuando el Buda hablaba de la ordenación como monásticos, la palabra que utilizaba era en inglés homeless, ¿no?, los que no tienen casa, ¿no? Y eso era la palabra que se daba en todos los suttas, ¿no? Y homeless, de alguna manera, no era que no tenías casa, sino que dejabas la vida habitual, ¿no? Dejabas la vida pues de familia y tal para centrarte plenamente, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, bueno, ¿por qué no lo hacía, no? Entonces, pues yo también, como Silvia, intento cuidar también de mi familia de ese otro modo igual, pero como también estar presente, ¿no? Pero lo que iba era hacia qué es lo que el Buda consideraba que era la formación y que era la titulación, ¿no? Y decía en este texto del Buda, ¿no?, decía, el recién ordenado venerable Chitta, solo, retirado, incansable, ferviente y resuelto, en poco tiempo alcanzó aquello por lo que los jóvenes de buena familia dejan el hogar por la vida sin hogar, la culminación inigualable de la vida de santidad. Y lo alcanzó aquí y ahora, ¿no? Y se convirtió en un Arahant más, ¿no? Entonces, simplemente quería como remarcar que el motivo por el cual el Buda hablaba de entregarse más a la vida monástica era para convertirse en un Arahant, ¿no?
O sea, era básicamente la formación que él recomendaba, por supuesto, conocer todas las escrituras, todos los textos que él había dicho, ¿no? Pero era básicamente la práctica, ¿no? El poder dedicarse a trabajar en profundidad, el poder dedicarse a limpiar impurezas, el poder dedicarse a dejar a un lado esos 3 venenos, ¿no? El deseo que te arrastra, la aversión y la ignorancia, ¿no? Entonces, para mí esa es pues la titulación, el gorrito de licenciado, ¿no? Me he convertido en un arahant totalmente liberado, ¿no? Entonces, pues, a mi modo de ver, la práctica es muy esencial, ¿no? La práctica, y el Buda habla muchas veces, pues, del silencio también, del retirarse, ¿no? Y bueno, simplemente quería como aportar eso también, ¿no? Que pues desde la edición Theravada pues también se hace una formación para las bhikkhunis, ¿no? Y creo que es buena esta formación, pero que la formación básica es convertirse en un arahant, ¿no? Sí, y que muchos suttas así acaban, ¿no? Porque eso es lo que el Buda consideraba, ¿no? Entonces, simplemente para igual no despistarnos a veces, ¿no? Con la parte más académica, ¿no? Sí, simplemente quería. Creo que hay tendencia, sobre todo en Occidente, cuando yo lo explico poco, pero cuando dices que ha recibido la ordenación de monja, a pensar que es como un título, claro, ya te has licenciado. Y claro, al final la ordenación, primero que es una decisión muy íntima y muy personal, y en vez de un título, yo creo que es justo el contrario, que es ponerte al servicio del Dharma. No es algo... Te hace más humilde, ¿no? Que no más arrogante. No, es justo lo contrario, me voy a poner al servicio del Dharma. Y esto es sí. Y en la tradición zen se explica que lo único que necesita un monje o una monja es el bol y el hábito. Y además en el zen el hábito, bueno, esto es como el pequeño hábito del monje y monja aquí en cuadradito, normalmente es más grande, que es el kesa, y son como pequeños cuadraditos que nos cosemos nosotros, y se dice que se hizo que el primer hábito que tuvo Buda con ropas viejas que fue cosiendo para poderse tapar. Pero es como lo único que necesita un monje o una monja, en teoría. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Creo que hemos sido capaces igual de dar una visión amplia de lo que es, por ejemplo, el tema de formación, ¿no? Yo diría que como vamos tan justitas de tiempo, en plan titular, o sea, de cara al futuro, ¿qué pensamos no sé, ideas de que se nos pueda ocurrir para facilitar, mejorar el camino de las mujeres que quieran ordenarse, ¿no? Monjas o bhikkhunis, diálogo más en tibetano. ¿Qué facilidades, qué tendría que cambiar, ¿no? ¿Cuál sería el futuro ideal en este marco, ¿no? No sé si eso te ocurre, pero un plan así titular, ¿eh? Y desde Sakyadhita, evidentemente, tomaremos nota, ¿no? Fina, tú que estás en Sakyadhita también, acuérdate de las ideas que van a salir. Y no sé si la Amazon está ahí en pantalla, igual podría empezar ella. O sea, de cara al futuro, para abarcar idealmente qué pasos tendríamos que dar como mujeres practicantes para facilitar, digamos, el camino al despertar de las mujeres dentro del budismo. Bueno, el camino... ¿Qué camino? Porque el camino del Dharma es muy amplio y las mujeres pueden seguir diferentes caminos. Aquí hablábamos de monjas, ¿no? Monja quiere decir renunciante. Renunciante, todas las monjas siguen el Vinaya, renunciante quiere decir, como decía mi compañera, sin hogar, ¿no? Que aunque se hayan tenido hijos e hijas, pero cuando uno se hace monja, pues abandona la vida de hogar y dedica su tiempo y su vida al estudio, la meditación y el servicio a los demás. Entonces aquí estamos hablando de cómo las mujeres pueden llegar a tener ese nivel de bhikkhuni al igual que los hombres tienen el de bhikkhu. Pero claro, para ser bhikkhuni primero tienes que ser samaneri o samanerika, tienes que ser monja. Entonces estamos hablando de lo último, pero quizá deberíamos hablar de lo primero.
deberíamos hablar de si las mujeres desean hacerse monjas, entonces el monasterio que Aridama quiere construir y el que nosotros tenemos en Santa Coloma, pues es para monjas, también para monjes, pero para monjas. Entonces, si las mujeres deciden dejar su vida laica y quieren hacerse monjas, pueden empezar por tomar votos, primero votos de laica, estar un tiempo, y luego votos de Samaneri, que son las monjas en el budismo tibetano, las monjas. Y de aquí es donde podemos empujar para ser bhikkhunis. Porque si somos mujeres normales laicas y queremos ser bhikkhunis, pues nos faltan toda una serie de pasos. O sea que yo animaría, en España hay muy pocas monjas, del título que sea, pero muy pocas. Así que yo animaría a las mujeres que quieren dedicar su vida al Dharma, dedicar su vida a la meditación, al conocimiento, al servicio de los demás, que intentaran encontrar un monasterio o que fundaran monasterios y que empezaran por aquí y luego presionar para que se pudiera llegar a la ordenación total. Esto en el sentido de monjas, que es lo que estábamos hablando aquí en este tema hoy. Sí, evidentemente, este tema. ¿Se os ocurre alguna posibilidad de cara al futuro? ¿Qué pasos tendríamos que dar? Bueno, yo quería simplemente hacer mención de un hecho que pasó este año que me parecía que era relevante, ¿no? Y es que en la celebración de Vesak, en mayo de este año, se celebró en Vietnam y pues se aglutinó a todos los monjes, ¿no? Y de todo el mundo y tal. Y Bhikkhu Bodhi, que es un monje de la tradición Theravada muy reconocido, que ha hecho muchísimo por ayudar a todo el resurgimiento de la sangha de bhikkhunis, ¿no? Hizo un paso adelante muy valiente porque en ese encuentro donde estaban monjes que habían rechazado la continuidad de la sangha de bhikkhunis, ¿no? Él estaba hablando de 6 cosas que harían a que el mundo fuera mejor de alguna forma, ¿no? Que le pidieron cuáles son los 6 pilares para que el orden social en el mundo se restablezca. Y uno de los pilares que él dijo era que se ayude al resurgimiento de la sangha de bhikkhunis, ¿no? Entonces pidió a todos los presentes, voy a leer muy cortito lo que dijo: deberemos garantizar la igualdad de género en todos los niveles de la sociedad para que las mujeres puedan desarrollar plenamente su potencial. Y en relación con la orden monástica budista, los líderes monásticos deben reconocer plenamente a la sangha bhikkhuni y tomar medidas para autorizar la ordenación de bhikkhunis en sus respectivos linajes, ¿no? O sea, se estaba refiriendo a todas las tradiciones, ¿no? Incluyendo tibetano, incluyendo zen, todas las tradiciones, ¿no? Entonces, yo me siento muy afortunada porque siento que hay monjes como Bhikkhu Bodhi, como Bhikkhu Analayo, hablo de la tradición Theravada, Ajahn Brahm, que ha hecho muchísimo, Ajahn Brahmali, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ajahn Brahmali, que estaba en esta ceremonia, nos decía, ¿no?, que monjes que antiguamente habían rechazado ahora estaban apoyando, con lo cual las cosas están cambiando y se están moviendo, ¿no? Entonces sé que, por lo menos la tradición Theravada, están iniciándose nuevos monasterios para bhikkhunis, en Sri Lanka se van a empezar, en Polonia se van a empezar, en España estábamos empezando, entonces esto se está moviendo, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, lo que tenemos previsto hacer es el año que viene hacer charlas sobre el tema de bhikkhunis, ¿no? Y sobre el tema de Vinaya, de la tradición Theravada también, pues con Ajahn Brahmali, por ejemplo, o con bhikkhunis que están haciendo mucho por restablecer la tradición, ¿no? Y dar a conocer qué significa ser bhikkhuni, ¿no? Y para mí es importante que haya lugares donde puedes ir, por lo tanto, por eso, luego os hablo un poquito más después de los vídeos, ¿no? Pero por eso, si no hay un espacio, como decía ella, ¿no?, a la Masondru, ¿cómo van a poder venir mujeres, ¿no? Entonces creo que habilitar espacios. Y una última cosa, simplemente decir que para mí son 2 caras de la misma moneda. A vosotros, todas las personas que están apoyando, porque monásticos y laicos y monásticos, es como 2 partes, ¿no? Entonces yo creo que no podemos hablar de un resurgimiento, de un apoyo a la sangha de bhikkhunis si no hay personas laicas que lo estén apoyando, ¿no? Entonces, bueno, simplemente una ocasión para agradecer
los que personalmente estáis apoyando tanto el resurgimiento de la Sangha de Bhikkhunis en España, ¿no? Entonces, pues sí, aprovecho para dar gracias. Darnos esta oportunidad y mantener, restablecer, si es necesario, lo que desde el principio Buda Shakyamuni dijo, ¿no? Estas 4 sanghas importantes, ¿no? Laicas y monásticas, hombres y mujeres. Entonces, bueno, pues todo lo que sea para que esto sea realidad, ya tocaría, ¿no? Realmente, después de tantos años. No sé si desde el Zen puedes añadir alguna cosa ahí. No más que desde el Zen, yo pienso que desde tu experiencia. Como esto lo organizas aquí, dices Zen, sí. Un poco reivindicar precisamente esta labor que es, yo lo que me gustaría en el futuro es que mi nieta o mi nieto tengan referentes femeninos de práctica en el budismo. Y por ejemplo, una de las primeras cosas que hicimos en Secret Spain fue buscar libros sobre el Dharma escritos por mujeres, porque normalmente también a la que buscar referentes, incluso en lo que son libros, están escritos por hombres. Luego hicimos una biografía que podéis consultar en la web, que son libros escritos por mujeres sobre el Dharma. O, más que nada, yo creo que es poner la conciencia en este tema, porque a veces sin una conciencia uno puede ver, y en el momento que hay conciencia uno puede observar si hay algo que debemos cambiar para que no haya diferencia en el futuro. Para que se pueda conseguir la equidad realmente de género y poner en práctica finalmente las palabras también del Dalai Lama, ¿no? De transformar lo que es cultural, que ahora esto no toca, no hay sintonía, y preservar lo que es, evidentemente. Y también se puede añadir algo, también, sí, si pudiera añadir algo también, que también, por ejemplo, una cosa que estamos haciendo es traducir el Vinaya, ¿no? Para Bhikkhunis al español, ¿no? Entonces ya estamos a punto de hacerlo, ¿no? Y va a haber, igual si se puede poner en Sutta Central, que es un lugar donde hay muchos textos, y no hay una traducción al castellano de los textos como monásticos, ¿no? Entonces, si no hay... Y luego otra cosa, simplemente cuando hablabas de tu nieta, ¿no? Me acordaba de una situación con mi nieta en la que me ayudó a afeitarme la cabeza, ¿no? Y como os podéis imaginar, afeitarme la cabeza con una nieta pequeña no era cosa fácil, pero fue tan bonito y pensé, tenemos también que hacer eso, ¿no? Acercarnos, ¿no? A los niños, a las personas, ¿no? Y mis nietos, por ejemplo, cuando vamos al cole, pues están súper felices de que vaya con ellos, ¿no? Y les explican, lleva una ropa diferente, es que es monja. Entonces creo que está bien, ¿no? Que estemos ahí, ¿no? Como monjas también en las situaciones estas, ¿no? Y luego una última cosa, decir que veía un vídeo la semana pasada de un encuentro que tuvieron Tenzin Palmo y otra bhikkhuni, ahora no me acuerdo el nombre, con su santidad, el Dalai Lama, creo que era en 1983, y en ese momento le estaban diciendo a él qué deplorable era la situación para las monásticas en el mundo occidental, ¿no? Y en ese momento él se puso a llorar, ¿no? He visto el vídeo, sí. Y me emocionó el verlo llorar, pero lo que me emocionó más es ver lo que ahora pasó, y es que esa monja que estaba diciendo cuál era su situación tan deplorable, ahora tiene un monasterio en California, ¿no? Y la otra monja tiene un monasterio en India, ¿no? Y pensaba en Dhammasara, la discípula de Ayavayama, que empezó un monasterio en una tienda de campaña, ¿no? Y me hacía pensar en nosotros también, nuestras tiendas de campaña. Así empezó y ahora tienen un monasterio floreciente. Entonces seamos optimistas, ¿no? Sí, que todo se ha empezado poniendo semillas pequeñas. Exacto, ¿no? sí. Y sobre todo, y después que el compromiso también compartido, ¿no? Con los demás y con en la misma dirección. Yo creo que así lo vamos a llegar lejos. O sea que el futuro es muy positivo desde esta perspectiva. Tenemos 2 intervenciones más sobre el tema del papel de Bhikkhuni en el siglo XXI. Tenemos 2 intervenciones. Hola, mi nombre es Dhammadipa. Soy una monja ordenada en la tradición de Soto Zen y me da mucha alegría poder contribuir a esta celebración de la ordenación de la venerable Arindama, gracias a la invitación de la presidenta, Montse Castellá, la presidenta de Saqueritas Spain, y transmitido por mi amigo Daniel Millet. Me da mucha alegría asistir a esta celebración.
Y para ofrecer unas reflexiones, creo que es importante empezar con decir que las mujeres son capaces de realizar completamente todas las variedades de expresión espiritual, tanto budista como de otras tradiciones. Creo que de eso no hay duda. Eh, Además, el budismo, aún en las partes más controversiales de los récords que tenemos, las historias que tenemos acerca de él, el Buda afirmó esto una y otra vez. Y hay muchas variedades de expresión espiritual porque cada uno de nosotros es una agregación de resultados kármicos eh, que se llaman vipaka en Pali, em, de momentos o impulsos kármicos que aún no han dado sus frutos, no han resultado en sus fines. Y este hecho quiere decir que todos somos cosas únicas, eh, efectos únicos, pero con el entendimiento de que esto pasa como manifestación de los principios universales. Los principios que aplican a todos los seres, ya que sean hombres o mujeres o de otros géneros aún. Entonces lo que vemos es que si este hecho ya se reconoce, lo que vemos es que la oposición a la ordenación de las mujeres se basa en eh, varios sentimientos mundanos, podemos decir. Se basa en las normas culturales, por ejemplo, o en la preocupación por linaje. Pero estos no deben ser la base de nuestra forma de interactuar como budistas y particularmente para los monásticos. Al contrario, cuando una persona se ordena, hay dos cosas que cambian o que deben cambiar. Primero, la práctica de uno se convierte en algo que es un apoyo para la práctica de los demás. Y a veces esto es verdad para los laicos también, pero para los monásticos es requerido, es parte de nuestro papel, digamos. Y eso requiere, en primer lugar, buen entrenamiento, algo que a veces es muy difícil para las mujeres conseguir, suficiente entrenamiento. eh, Particularmente en las tradiciones budistas en que los preceptos y las
la manera de vivir de las mujeres es distinto a la de los hombres. Pero nuestra práctica como personas ordenadas se convierte en apoyo para los demás. Y eso lo podemos ver a través del mérito que creen los demás cuando nos apoyan a practicar. Eso es sumamente importante, parte de la manera en que ha funcionado el budismo desde el principio. Así que por más sabiduría que uno logra cultivar, se dice en los suttas ancianos que más mérito creen, más mérito obtienen los que te apoyan. Así que a nosotros los monásticos es una responsabilidad practicar bien, practicar sinceramente para que podamos ser de mucho beneficio para los demás. Y eso también se manifiesta como ofreciendo enseñanzas, a veces ofreciendo lugares para practicar o apoyando a otros, ya que sean ordenados o laicos, otros que han montado lugares, están manteniendo lugares, ofreciendo lugares donde los demás pueden practicar también. Así que nuestra vida se convierte en algo que ayuda a los demás a caminar por este sendero tan lindo. Y además, la otra parte que debe de cambiar es que nosotros, los ordenados, tomamos responsabilidad para el desarrollo, la continuación del Dhamma. A veces esto se manifiesta como memorizando suttas y enseñando a otros a memorizar varias enseñanzas o entrenando a otras personas para ordenación o para hacer rituales o para tomar los preceptos. O a veces escribiendo libros o grabando enseñanzas de varias maneras. Hoy en día hay muchos métodos para compartir. Y tomamos responsabilidad para la continuación a las personas que van a venir después de nosotros. Entonces vemos de nuevo que esa oposición que ha habido en contra de la ordenación de las mujeres, las ordenaciones de las mujeres, va en contra de la responsabilidad que tenemos los ordenados. Realmente un budismo que tiene formas que antes aplicaban a todos y ahora solamente aplica a la mitad de la población. Es un budismo que está desapareciendo, está fallando en su deber. Así que verdaderamente debemos de celebrar cuando esta continuación se manifiesta
a través de las buenas intenciones de la Venerable y de muchas otras mujeres que están caminando por este sendero como ordenadas. Debemos de reconocer que es una gran responsabilidad a servir y a cultivar un Dharma que va a seguir por muchos siglos más. Así que felicitaciones, muy bien hecho a la Venerable y a todos que están apoyando a este evento. Bhikkhu es un monje en México de la tradición Theravada. ¿Sí? Y es Bhikkhu. Sí. Pues solo esto ya... Sí. Y bueno, pienso saber que los hombres son nuestros aliados. Necesitamos también pues, intervenciones como lo que vamos a escuchar ahora. Originalmente músico y compositor de profesión. Y vivió los últimos 20 años en Asia, donde se sumergió en el estudio y práctica del Dhamma y fue ordenado en Myanmar y actualmente reside en su país natal, que es México. Buen día, espero todos se encuentren muy bien, queridas hermanas, Aya, hermanos, todos nosotros y nuestras familias. Es un gusto estar aquí reunidos en esta celebración, saber que la Sangha está creciendo y que se están plantando todas las bases para que más personas, tanto monásticos como laicos, nos sigamos beneficiando de la enseñanza del Buda, caminando sus pasos y, ¿qué más se puede decir?, siguiendo directamente sus pasos de renuncia. Más la familia de los Sakyans está creciendo y con el cariño que le tengo y le tenemos tantos, es un verdadero gusto de corazón. Felicidades a Aya y felicidades a todo el trabajo que se está haciendo para todo el fundamento para que siga creciendo el Dhamma. Nomás imaginemos cómo se sentiría el Buda. Saber que después de más de 2500 años después de que él partió, sus 4 comunidades, los bhikkhus, las bhikkhunis, upasakas y upásikas, continúa echando raíz ahora en esta cultura, ahora de este lado del mundo, en la cultura hispana, en España, en América, que estemos trabajando y que siga vivo, que los hábitos continúen de pie, que la enseñanza continúe de pie, y así como él lo dijo en tantas ocasiones, en tantos discursos, las 4 comunidades necesitan estar presentes y fuertes haciendo lo que le corresponde a cada una. Bhikkhus, bhikkhunis, upasakas y upásicas, monásticos y laicos, monásticas y laicas, haciendo su trabajo, y solamente de esa manera no habrá escasez en este mundo de arhants. Ni el Dhamma va a poder parar y va a poder continuar, más mejor dicho, para el bienestar de muchos de nosotros y para muchas personas. Es un gusto de verdad que todos nosotros ahora, en este tiempo, es el momento justo, estemos trabajando para que la orden, especialmente en este caso la orden femenina, eche más raíz, podamos apoyarla y que siga beneficiando así como ha beneficiado a tantos ya desde hace tanto tiempo. No es ningún tipo de innovación, lo único que estamos haciendo es hacer justicia a lo que el Buda enseñó y a lo que el Buda dejó. Él, antes de partir, dejó a las 4 comunidades listas, bien formadas, bien establecidas, con arahants en todos los ámbitos, y después, cuando partió, bueno, los cambios que se dieron en el mundo, ahora nos toca a todos nosotros hacer lo que nos corresponde para que la Sangha continúe floreciendo y continúe adelante independientemente de lo que pasó. Lo único que estamos haciendo es un acto de justicia, porque él no tenía nada que ver con lo que pasó después. Con todos los cambios que hubieran sucedido, nada tenía que ver. Él dejó las 4 comunidades y me da muchísimo gusto que estemos dando paso y que esté floreciendo de esta manera. Gracias a todas, gracias a todos en las 4 comunidades por todo el trabajo colectivo para que todo esté sucediendo. La liberación es un derecho universal. Si el sufrimiento nos lo experimentamos todos, la liberación del sufrimiento tiene que ser de la misma manera, y nosotros debemos de hacer el trabajo. Por más difícil que a veces parezca, ¿sí? El camino hay que labrar, especialmente ahora.
En nuestras comunidades, en nuevos países, necesitamos echar a andar el Dhamma totalmente libres de etiquetas. Las etiquetas que le ponemos de posición social, género, etcétera, etcétera, son solamente etiquetas convencionales y temporales. Nosotros, todos nosotros, con el tiempo que llevamos dando vueltas por aquí, ya hemos sido de todo y la identificación que tenemos con género, posición, o nacionalidad o lo que sea es secundario. Lo más importante es que la mente no tiene ningún tipo de esas descripciones o etiquetas, ni la libertad tampoco. Entonces, que todos sigamos abiertamente como seres que nos tocó compartir este viaje en este planeta, buscando nuestra propia liberación y bienestar. Afortunadamente, dentro de este trabajo sí hay trabajo que hacer. Yo también me siento con este trabajo de pioneros en España, pioneros en América, pioneros en las nuevas comunidades. Todos estamos de cierta manera solos. Tenemos que trabajar, pero no tan solos. Tal como dicen los científicos, y me encanta, todos nosotros estamos parados sobre los hombros de gigantes. No más imaginemos los gigantes que están detrás de nosotros. Todos los teras y teris, todos los maestros y maestras que ya en nuestra era tantos han hecho tanto trabajo para que ahora estén las condiciones idóneas para hacer este trabajo y permitir que nuestra sangha completa, una sola, que el sangha continúe echando raíz para el bienestar de muchos. Tantas maestras que han hecho tanto trabajo. Aya Kema, Aya Damananda, Tataloka y tantos monjes, Ayambram, Bhikkhu Bodhi, Analayo, Bhante Sujato, Bhante Nisabo, Bhante Kóvilo, ahora Bhante Arilla Dhammika, tantas personas que estamos apoyando para que todo esto siga hacia adelante. Y bueno, es un placer que todos podamos reunirnos, ver qué es lo que realísticamente podemos hacer con las condiciones que tenemos y dar el paso adelante. Yo lo he visto con mis propios maestros. A mi propio maestro, el venerable Arilla Dhammika en Sasanaraka, las bhikkhunis vienen a hacerle preguntas, siendo un experto en Vinaya, en ambas Vinayas, vienen y él abiertamente en lo que pueda apoyar. Estuve con Ajahn Brahm y he sabido de todo el trabajo que ha estado haciendo. Justamente cuando lo encontré en Malasia se estaba haciendo una campaña para poder construir un monasterio para las bhikkhunis allá. Entonces, queridos, no estamos solos, sí hay mucho trabajo por hacer, pero este es el momento justo. No estamos tarde. Hasta ahora las condiciones están como están, la apertura y bueno, el trabajo que se está haciendo ahora, las generaciones futuras, alguien tiene que hacer los cimientos, construir los muros y eventualmente decorar. Las generaciones futuras solamente les va a tocar decorar y probablemente solamente disfrutar del trabajo que nos tocó hacer a nosotros. Otra de las pruebas de que este es el tiempo justo, ahora les cuento que cuando en la comunidad latina, en una vez que algunas personas empezaron a hacer comentarios sobre el interés de probar los hábitos, ya sea temporal, algunas personas considerando definitivamente, y dijimos, bueno, ¿quién está interesado? Hagamos un grupo. Nomás de ver la cantidad de personas que se inscribieron en el grupo, a mí me sorprendió muchísimo. 16 hermanas se reunieron con interés de probar los hábitos. Todo ese grupo ha seguido adelante, investigando, viendo posibilidades y ahora ese ejercicio nos ha mostrado todo lo que se necesita para tener una buena base para poder llevar a cabo todas las ordenaciones que se desean hacer. Queridos, hay trabajo por hacer por las 4 comunidades y yo confío que todos, si nos organizamos, hacemos campañas, tanto lo físico como lo espiritual puede estar en su lugar para el beneficio de muchos. Queridos, vivimos en tiempos de cambios impresionantes y el sufrimiento desafortunadamente está creciendo. Y las bases para el sufrimiento futuro, yo no más de verlas, me preocupa un poco y yo creo que compartimos la misma preocupación. Ver cómo sistemáticamente estamos deshaciendo los aspectos de nuestra mente que los maestros nos inspiraban para hacer la atención, la estabilidad, la concentración, cómo sistemáticamente con nuestro nuevo ritmo de vida, ahora con los medios de comunicación, los teléfonos, etcétera, estamos pareciendo que vamos en contra.
va a haber mucha necesidad, más de lo de ahora. Entonces, mientras más personas tengan la posibilidad, no solo para su beneficio, sino también en una parte, en un porcentaje justo para mantener su práctica estable y también servir a los demás, tal como mis maestros dicen, mínimo 50, máximo 50-50, mejor 60-40 y algunos, dependiendo de la edad, 70-30, poder destinar nuestra energía para el bienestar de los demás. Mis querida familia, se vienen tiempos un poco más difíciles. Están cambiando y yo confío que todos vamos a estar listos y el Dhamma seguirá acompañándonos. Ambas órdenes y la comunidad laica, todos juntos, trabajando para el bienestar de todos y tanta bendición que ya ha traído desde antes. Como cosa que yo podría decir a mis hermanas y hermanos, una cosa basada en la experiencia que he tenido en el pasado, va a ser muy importante, así como dijo el Buda, después de que yo me vaya, el Dhamma, el Vinaya, va a ser su maestro. Mantener el Vinaya va a ser muy importante. Los lugares en donde me ha tocado estar y ver que ha habido problemáticas, por lo general han surgido por las relaciones interpersonales. El Buda claramente sabía cuáles eran las flaquezas de nosotros como seres humanos y determinó claramente en el Vinaya cómo resolver conflictos. Mis queridas hermanas, será necesario que eso se mantenga, hermanos, todos nosotros, que lo mantengamos bien claro y tenemos el refugio, por eso tomamos Dhammam Saranam Gacchami, tomamos el refugio en el Dhamma Vinaya y eso, si se atiende tal como es, será una manera de que todos los conflictos o todos los retos que nos presenten en nuestras comunidades se van a poder llevar a cabo. Eso al mismo tiempo es el hecho de que nosotros como monásticos cuidemos el Vinaya y ese comportamiento, ese andar, ese caminar, lo que estamos diciendo, eso es lo que va a justamente traer la confianza, es inspiración en la comunidad laica y es justamente lo que apoya en ambas direcciones, la comida espiritual y la comida física para todo lo que se necesite hacer. Hay trabajo por ahora, yo ya estoy viendo las posibilidades del lado de América, donde se puede tener una tierra, se van a necesitar tierras, se va a necesitar un vihara, se van a necesitar los medios de comunicación, los medios, la comida, una comunidad sana donde uno pueda salir con el cuenco, mendicar y poder hacer que la enseñanza del Buda, y es posible porque lo estamos viviendo, eche raíz tal y como él lo vio, tal como él lo enseñó y hasta lo soñó. Entonces, queridos, entre todos vamos a cuidar a la enseñanza tal como hace 2500 años sucedió y nos podemos regocijar de todo lo que está sucediendo ahora. Queridas hermanas, querida comunidad, hermanos y todos, sadhu, 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 a crecer, a hacer justicia por lo que el Buda dejó, las 4 comunidades que estén sanas, que echen una buena raíz para nuestro beneficio, el de los hijos, los nietos y las futuras generaciones, todas las comunidades juntas, el Dhamma está vivo. Los hábitos están de pie, están creciendo y es un gusto que aquí ahora todos estemos colaborando para su salud. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todas por todo el trabajo. Un placer que nos toque hacer este trabajo, regocijarnos y yo estoy seguro que antes de morir solamente el recuerdo, independientemente de los obstáculos y las críticas porque suceden, nosotros sabemos lo que hay adentro. El tiempo, la vida, el karma y la naturaleza hablarán. Adelante, queridos. Gracias por todo el esfuerzo. Unámonos, caminemos y en nombre de toda la orden, en nombre de algo que amamos todos tanto, el Dhamma y el Buda, la Sangha, todos nosotros, bendiciones para nuestro camino y bendiciones para toda nuestra familia. Bhavatu Sabha Mangalang Rakhantu Sabha Devata Sabha Buddhanu Dhammanu Sanghanu Bhavina Sadaswati Bhavantu Te. Felicidades, tiempo de regocijo, seguimos trabajando y echando raíz. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias, queridas, gracias, queridos. Adelante, adelante, caminamos juntos y satisfechos en las semillas nobles que vamos a plantar.
El futuro lo tenemos ya brillante. bastante bien. Sí, pues ya para acabar, ¿no? Sí. Acabaré, sí, simplemente, así como para cerrar, bueno, quería primero comentar que me llena de entusiasmo su entusiasmo, ¿no? Porque nos conocimos en Birmania, ¿no? Y entonces han sido como caminos paralelos, ¿no? Y es muy bonito por lo que él comentaba, que había un grupo en aquel momento de 16 mujeres, ¿no? Que esas mujeres, ¿no? Pues estamos, bueno, ese grupo continúa, estoy hablando con ellas, estamos haciendo actividades y estamos preparando esas charlas, ¿no? Del Vinaya y tal. Y me llena de regocijo que una de las personas que va a venir es su hermana a ordenarse, ¿no? Entonces es muy bonito también estos lazos, ¿no? De un lado y de otro, ¿no? Entonces simplemente decir que antes decía a Monse que comentaría muy breve del monasterio y tal, simplemente decir que, bueno, que estamos ahora en Teruel, en Valderrobres, allá hay pues eso, una mujer que se está entrenando y que el año que viene, en abril, está previsto que se ordene como Samaneri. Está pues la hermana, ¿no? De Bhante Rajula, que va a venir este año, pero se va a ordenar el próximo año. Y hay varias mujeres que quieren venir también y que estamos poniendo fecha, ¿no? Para empezar a primero venir un mes y luego empezar el entrenamiento, ¿no? Entonces es, como decías tú, brillante, ¿no? Y así como lleno de entusiasmo, ¿no? Entonces simplemente queríamos acabar con una canción. Cuando empezaba a hablar, hablaba de que en el siglo III una bhikkhuni, Sangamita Teri, la hija del emperador Ashoka, trajo un retoño del sagrado árbol del Bodhi Tree, del árbol Bodhi Tree de Bodh Gaya, donde se iluminó el Buda, a Sri Lanka, ¿no? Pues ese árbol sigue vivo, ¿no? Ese árbol, el retoño de ese árbol nació, creció y ahora mismo es el árbol documentado más antiguo del mundo. Entonces vamos a ver ahora, nada, unos muy chiquirrines, creo que son 4 minutos, ¿no? De un cántico, que es un cántico que hace homenaje a todas las bhikkhunis de la historia, algunas de las que hablaba Monse, ¿no? De esa tradición, de esa Sterigata, ¿no? De esos poemas, ¿no? Pues hace referencia a toda esa cadena de bhikkhunis, ¿no? Entonces, eso, lo que vamos a ver fue grabado bajo ese árbol que trajo en el siglo III, no ese árbol, sino un retoño de ese árbol, esa Arahan también. Y quiero dar las gracias a esta mujer que está por aquí, que está por allí, Elisa, que ha venido desde Berlín para hacer un documental y gracias a ella tenemos este vídeo, ¿no? I am explaining that you offer this video and a little bit what is the explanation of the video. So I just want to say thank you so much for coming. Y ella lo grabó en febrero de este año ahí en Sri Lanka, ¿no? Entonces nos gustaba cerrar con eso, ¿no? Con ese árbol que habla de la iluminación del Buda, ¿no? Ojalá que todas las semillas que estamos poniendo, ¿no? Nos ayuden a acabar así, ¿no? A acabar liberándonos, ¿no? Entonces vamos a acabar con esa canción haciendo homenaje a Mahapajapati, que es la que empezó, de la que tú hablaste primero, y hacemos como un círculo cerrando todo el acto. Y simplemente daros las gracias de verdad de corazón a cada uno, gracias por la paciencia también, porque igual para algunos son temas que son un poco así desconocidos, ¿no? Entonces gracias por la paciencia, por estar. Y luego al acabar habrá pues un pequeño piscolabis fuera y estaremos muy felices de poder hablar como más directamente. Sí. Entonces, sí, gracias a los técnicos que han estado sudando para que todo se oiga, para que todo se vea. Entonces, un sadhu. En Sarana tenemos un gong, que es el de como alegrarse por el éxito de otros, ¿no? Entonces lo tocamos muchas veces para vosotros, ¿no? Gracias por la ayuda, por Eduard también, por venir, ¿no? Ananda y Fina. Y gracias, como decíamos, a Elisa Coccinelli, aparte del vídeo que ahora vemos, está tomando imágenes que quizás ella es una artista multidisciplinar, cineasta, y pone mucha energía en, de alguna manera, hacer documentales sobre justamente bhikkhunis. Entonces, pues bueno, es una gran suerte tenerla aquí también con nosotras y bueno, que está grabando imágenes y de saber si puede salir también. Bueno, esa es su intención, ¿no? Que haya una intención. O sea, que gracias We are talking about you all time, so you listen your name. Just saying that you are making the documentary, ¿no? So yeah, thank you so much. So, acabamos pues con esta canción. Por último, bueno, tener en cuenta que Sakyadhita es todo un equipo de mujeres que estamos trabajando en ese sentido. Aquí tenemos a Fina y a Ángels, pero hay otras también y bueno, pues eso, que entre todas intentamos pues
ayudarlas en este caso. Rattano nang bhikkhuni nang gotami jinamatu ca kapitang gatanami sadasoting karotu yo Muhapanyanang angatake materi tipakata Savika Buddha Seta Sasada Soting Karotuno Teri Upalawana Cha Idimantinang Utama Savika Buddha Seta Sasada Soting Karotuno Rinnaya dari nang anggapata carati vusuta Tapita anggatanami sada soting karotuno Dhamma katikan nang pawara dhamma dinatinamika Tapita anggatanami sada soting karotuno Jaya kanang bhikkhuni nang nandateri tinanasa Agatana tita aku sada soting karotino Arada viriyan nang anggasona teri dinamika Tapita tanahami sada soting karotino Dibacaku kang angga sapula iti bisuta Visudayana sapisada soting karotino Kundala kesi bhikkhuni kipabinyana utama Tapita yeva tannami sada soting karotuno Teri bada kapilani pubajatina anosari Tasang yeva bhikkhuni nang sada soting karotuno Teri tu badda kacana mahabinyanang utama Jinena sukha dukang sada soting karotuno Loka civaradari nang angga kisapi gotami Tapita anggatanami sada soting karotuno Sigala mata bhikkhuni sada dimuttanang utama Karotuno mahasanting arogyang ca sukang sada Anya bhikkhuniyo sabanya nagunadara bahu Palentuno sababaya sukha rogadi sambhawa Sotapanya dayo seka sadapanya siladika Bagaso kile sadada sada soting karotuno Sadhu 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 por vuestra paciencia. Gracias y bueno, lo dejamos aquí, pero continuamos, seguiremos
creciendo las 4 sangas juntas. Gracias. Ratano nang bhikkhuni nang gotami jinanatu cha kapitang gatanami sarasoting karotu yo Muhapanyanang angatake materi tipakata Savika Buddha Seta Sasada Soting Karotuno Teri Upalawana Cha Idimantinang Utana Savika Buddha Seta Sasada Soting Karotuno Vinayadari nang anggapata charati vusuta Tapita anggatanami sada soting karotuno Dhamma katikan nang pawara dhamma dinatinamika Tapita anggatanami sada soting karotuno Jaya kanang bhikkhuni nang nandateri tinanasa Agatana tita aku sada soting karotino Arada viriyan nang anggasona teri dinamika Tapita tana hammi sada soting karotino Diba jaku kang angga sapula ide besuta